Buenas tardes, buenos días a los compañeros que nos ven desde Sudamérica. Bienvenidos a un nuevo seminario web de Global Software para cálculo y diseño de estructuras. El seminario web de hoy tratará sobre el cálculo, diseño y documentación de vigas carril para puentes grúa mediante el programa standalone, el programa independiente Craneway. Voy a hacer una pequeña introducción teórica al cálculo de vigas carril y ya vamos a pasar a abrir el software y ver las diferentes formas de introducir los datos, ver los resultados y cómo optimizar y diseñar el cálculo de vigas carril. Finalmente haremos una generación del informe que puede ser bien para dar a un cliente o bien el servicio de consultoría se resuma al final en presentar unos resultados en formato PDF o en formato impreso, ¿no? Sí, pues en el seminario web de hoy vamos a estar hablando de vigas carril, del movimiento del puente grúa alrededor de estas vigas carril, de ejes, de cargas debidas al movimiento de ese puente grúa en sus diferentes situaciones que puedan ocurrir y al fin y al cabo tener en cuenta todo eso en el cálculo tal y como dicen las normativas. Si pues empezamos con una pequeña introducción teórica que nos va a servir para sentar las bases de la introducción de datos posteriores. Durante este seminario web, yo soy Manuel Ballesta, el que la está presentando. Mi compañero José Martínez está de panelista. Si tenéis dudas en el panel de GoToWebinar hay un apartado de preguntas, solo tenéis que desplegarlo y podéis escribir las dudas que mi compañero José Martínez os va a responder, o yo cuando el software esté calculando, o bien al final, o cuando tengamos un momento, intentaré resolver a lo largo de esta presentación. Vamos a empezar hablando un poco de la introducción teórica. Lo primero que quiero mencionar es la normativa de cálculo que está implementada dentro de Craneway. Está implementada dos normativas, la normativa específica de Europa. Estoy hablando del Eurocódigo 1, la parte 3, donde hablaremos de acciones inducidas por grúas y maquinaria. Y en lo que se refiere a resistencia habrá que tener las condiciones requeridas especiales del Eurocódigo 3, parte 6, estructuras de soportación de grúas. Esas dos normativas específicas solo para maquinaria, puentes grúa, vigas carril en este caso. Deberán de combinarse con el Eurocódigo 0, el Eurocódigo 3, la parte de resistencia, la parte de abolladura o placas cargadas en su plano, la parte de uniones o soldaduras y la parte de fatiga. Así pues, tened claro que en el software vais a calcular según la normativa europea. Además de esta normativa europea, el software tiene implementada la normativa alemana, DIN, la cual, bueno, yo no voy a hacer la presentación en digamos, para la DIN, porque entiendo que para diseñar estructuras, tanto vigas carril, tanto en España como pueda ser, o como en Latinoamérica, es justificación sobrada y válida el cumplimiento de los requisitos de Europa según los eurocódigos, ¿no? Me vais a permitir, esta es la parte más importante que tenéis que entender, describir las hipótesis de cálculo que vamos a hacer en Craneway. En Craneway vamos a realizar un análisis estático de segundo orden con imperfecciones y vamos a utilizar un elemento finito 1D, es decir, una barra o elementos tipo barras, pero estas barras van a tener en cada nodo 7 grados de libertad. Estamos hablando de los tres desplazamientos en las tres direcciones, las tres rotaciones y también la intensidad a la vez. Es importante entender que la torsión de los perfiles abiertos no solo viene gobernada por el módulo de torsión de San Venant, sino también el alabeo o la rigidez a alabeo. Y por tanto es importante destacar que vamos a hacer un análisis de segundo orden con imperfecciones, 7 grados de libertad, y que por lo tanto solo va a ser necesario realizar una comprobación tensional. Vamos a considerar los efectos de la carga concentrada y la ubicación real de las cargas añadiendo los esfuerzos secundarios. Esto quiere decir que pues, normalmente las cargas en los puentes, en las vigas carril, las ruedas, se apoyan en un punto concentrado, que ese punto suele ser el carril, el raíl, propiamente dicho, la parte superior de mi viga carril. Esa carga concentrada se disipa y genera un estado de tensiones que no es 1D, sino 2D, ¿vale?
Además, esa carga que está arriba, en el caso de tener cargas transversales, va a producir un torsor. Por tanto, vamos a tener en cuenta esos esfuerzos secundarios añadidos. La consideración de los efectos dinámicos, estamos hablando de maquinaria que se mueve, por lo tanto hay un efecto dinámico, se va a realizar mediante la amplificación de las cargas estáticas. Para conocer los factores de amplificación será muy importante conocer los medios de izado, es decir, si el polipasto o el medio que va a coger la carga es unas pinzas de accionamiento manual, que es lento, o por el contrario, es recoge la carga mediante efectos magnéticos donde la transferencia se hace mucho más rápida y el efecto dinámico en la estructura será mayor. Se va a considerar la casuística de situaciones de servicio, es decir, el puente grúa está quieto, el puente grúa se acelera, el polipasto se acelera, el puente grúa... Las diferentes situaciones que puedan ocurrir se van a considerar mediante grupos de carga, de forma que en cada posición, en cada punto que vayamos a suponer que el puente grúa está actuando, van a haber una serie de grupos de carga que simulan diferentes situaciones. Puente grúa se acelera, polipasto, puente grúa quieto y el polipasto se acelera, fallo en la alineación del carril, lo vamos a ir viendo. La comprobación de fatiga se va a realizar mediante la metodología del coeficiente del daño equivalente a través de la regla de Palmer-Miner, que viene a ser la regla del daño acumulado. No es necesario conocer el espectro de carrera de tensiones, es decir, ir y medir en puentes grúa para, digamos, un día o una semana los diferentes ciclos de que hace la carga en ese puente grúa, porque eso va a depender mucho de la industria que estemos diseñando el puente grúa, del operario, etcétera, ¿no? Entonces, no es necesario conocer ese espectro, pero sí será necesario clasificar la grúa para poder aplicar, digamos, clasificar es el tipo de grúa, en qué industria se va a utilizar, con qué frecuencia, qué tipo de grúa es en cuanto a tecnología, de transferencia de carga, etcétera. Por lo tanto, es importante conocer el uso de esa grúa. Son las principales hipótesis del cálculo. Estas transparencias las vais a poder tener en vuestro correo y hay que mantenerlas siempre en la cabeza para entender lo que va a hacer el programa. Siguiente paso, voy a hablar un poquito rápidamente de las cargas que vamos a considerar. Cargas verticales, en este caso van a haber dos. La carga que viene a ser el propio peso del puente grúa, la KC y J, esta viene a ser, como veis en la imagen inferior, la viga tenemos la viga I, la viga 1 y la viga 2, izquierda y derecha, y en cada viga pues tendremos dos ruedas, rueda 1, rueda 2, ¿no? Pues las cargas se van a aplicar, o tenemos que referenciarlas a una viga y en cada viga a qué rueda, ¿vale? Tenemos el KC se referirá al peso propio del puente grúa y el KH se referirá al peso del polipasto y a la carga que vamos a levantar. En este caso va a ser un puente grúa monorraíl de 10 toneladas. Aparte de las cargas verticales, vamos a tener también cargas horizontales. ¿De dónde provienen esas cargas horizontales? Bien, supongamos que el polipasto, aquí como veis en esta imagen, disculpad, el polipasto se encuentra descentrado respecto al centro digamos, de masa, o el centro digamos, geométrico del puente grúa, se encuentra descentrado y a la vez el puente grúa se acelera. Bueno, por la conservación del momento angular, lo que vamos a tener son unas reacciones que se van a producir en el contacto rueda con el raíl que está encima del medida carril y por tanto vamos a tener unos esfuerzos transversales como los que estáis viendo aquí, ¿vale? El puente grúa tiende a girar, pero el raíl lo evita, pero lo evita a cambio de introducir unas cargas transversales en medida carril. Además de estas cargas transversales, que se marcarán por viga y por rueda, como podéis ver, de sentido opuesto en cada viga, tendremos las cargas longitudinales de aceleración y frenado, ¿vale? Cuando el puente grúa se acelera y se frena. Y también podemos suponer que el puente grúa está quieto, está fijo, y tal como vemos en esta imagen inferior, lo que se está acelerando y frenando es el polipasto, ¿vale? De forma que tenemos HT, se referirá a las cargas transversales debidas al descentrado, en arranque y frenado, las HL longitudinales de frenado y las T3 se referirán a las transversales por el aceleración y frenado del polipasto. Además de esas cargas vamos a tener un problema que es fallo de alineación, o posible problema de fallo de alineación.
Esto lo que va a ocurrir es que va a producir otras cargas transversales que se van a aplicar en la viga carril, ¿no? Podéis ver aquí, por ejemplo, cuando, bueno, si el carril fuera total, o la viga carril fuera totalmente recta, iría por la viga número 1, si en cambio no es recta, veis la viga hasta el 4, entonces se producen unas fuerzas debido a que el centro cercano de rotación lo tenemos en 7, en el punto 7, bueno, tenemos unas fuerzas transversales y longitudinales en esas vigas debido al fallo de alineación del carril que puede ocurrir, ¿vale? Además, ese fallo de alineación lo vamos a corregir y lo corrigen los puentes grúas con unas guías que van delante del puente grúa y detrás, y que lo hacen es corregir, porque cuanto más se alejen del eje de giro, más fácil es corregir y menos es la carga, ¿no? Y por último tendremos también en cuenta el posible impacto del puente grúa con un tope final, que lo que evita es que el puente grúa se caiga, ¿no? Y tengamos una pérdida económica. De esta forma tenemos las cargas H, S y J. También tendríamos las HSL, pero en el caso de que tengamos, como suelen ser, los puentes grúas, donde las ruedas en un mismo puente grúa no están conectadas, es decir, no están acopladas, el eje no es acoplado, es desacoplado en cuanto a grados de libertad se refieren, no vamos a tener HSJL, de forma que esto, como podéis ver, es cero. Las cargas que hablo de guiado, que lleva el propio puente grúa, se aplicarán aquí, como veis, en S, ¿vale? De forma que las HS actúan en una dirección, las dos ruedas, por supuesto, y las S actúan en la otra. De forma que ahí intenta equilibrar ese par de giro debido al fallo de alineación. Y la carga de impacto por el tope de la. Como decía antes, es muy importante conocer el tipo de grúa que estamos diseñando, y es necesario para conocer los coeficientes dinámicos y el espectro de carrera de tensiones a utilizar. El Eurocódigo, la normativa europea, hace 4 clasificaciones principales y a la vez las liga con las clasificaciones S, ¿vale? Por ejemplo, las grúas tipo HC1 son grúas de poco uso, de operación manual, desmontables. Suelen usarse, por ejemplo, en casas de máquinas de presas o que se utilizan muy esporádicamente. El uso, bueno, la carga de uso casi siempre es la carga de diseño, pero puede estar pues entre 1 y 6 meses sin utilizarse. El factor dinámico general pues está entre 1,1 y 1,25. Recordad que al final lo que hacemos es levantar cargas durante un tiempo. No es una carga estática, es una carga dinámica lo que tenemos en las vigas carril. Por ejemplo, una grúa tipo HC3 son grúas de uso medio, manejo de cargas pesadas, las cargas de diseño se alcanzan de manera frecuente, se utilizan en talleres de estructuras de acero, talleres de fabricación de maquinaria, fábricas de molido, fundiciones, grúas de cargas de barcos. El agarre de la carga se realiza con pinzas o imanes y el tiempo de uso de la grúa se encuentra frecuentemente el 50% de la jornada laboral. Bueno, el coeficiente de impacto dinámico aquí ya es mayor de 1,4. Fijaos cómo verdaderamente importa el tipo de grúa en lo que se refiere al uso, en lo que se refiere a los medios mecánicos que tenemos, de izado de carga, etcétera, y en lo que se refiere también al tiempo que vamos a utilizar esa grúa en esa empresa, ¿no? Aquí a la derecha no se ve muy bien, esta tabla la podéis encontrar en el código 3 parte 6, perdón, el código 1 parte 3 sobre maquinaria. Bueno, clasifica pues las clases de la grúa, también relacionándolas con estas clases que yo he puesto. Por lo tanto, es importante conocer la grúa que voy a tener, de cara a asignar la clase que tengo. Coeficientes de amplificación dinámica que vamos a tener. Bueno, vamos a tener el SI1, que es amplificación dinámica solo al peso propio, SI2, amplificación dinámica también de la carga de izado, amplificación dinámica de la carga de izado es el 3, pero se debe a la forma de soltar la carga, el 2 es a la forma de coger y el 3 a la forma de soltar, ¿vale? O básicamente se refiere a la parte del hoist o del polipasto que se suelta cada vez que cogemos la masa o la soltamos, ¿vale? El coeficiente SI4 se refiere a la amplificación dinámica de los pesos por el fallo de alineación, el impacto que golpea el puente grúa por ese fallo de alineación. El SI5 nos lo dan los fabricantes y se refiere a la amplificación dinámica o impacto de las cargas transversales, es decir, cuando hay el momento de conservación angular y el puente grúa tiende a girar. El phi 7 depende del buffer que pongamos al final para que el puente grúa, digamos el impacto para que el puente grúa no se caiga por los extremos, pues depende del tipo buffer que pongamos. Aquí podéis ver, estas diapositivas las vais a tener, cómo se pueden llegar a calcular todos estos coeficientes de impacto de amplificación dinámica.
Como decía antes, hay grupos de carga en cada posición, que por ejemplo, para comprobar la resistencia y la abolladura, vamos a tener tres combinaciones únicas para todo el puente grúa, solo el peso propio de la viga carril, un impacto en un extremo del buffer, otro impacto en otro extremo. Sin en cambio, por cada posición en la que pueda actuar el puente grúa, vamos a tener a su vez 5 posibles situaciones. Por ejemplo, puente grúa cargado y desplazándose a lo largo de la viga carril, puente grúa descargado y desplazándose a lo largo de la viga carril, puente grúa cargado desplazándose con problemas de alineación pero sin sin reajuste de alineación, que puede ocurrir. Puente grúa cargado es igual que el 4, pero ahora hay reajuste de alineación. Y el sexto es puente grúa cargado, pero que no se mueve, y lo que se mueve es el polipasto. ¿Vale? Por ejemplo, en un puente grúa que solo en una viga carril, donde solo tenemos un puente grúa, y hay 10 posibles posiciones, tendremos 50, porque tenemos 5 aquí, por 10 posiciones, son 50, más 3 debidas a solo el peso propio y las accidentales, es decir, 50, pero aquí está mal, es 53 casos de carga para calcular el LELU. Para la abolladura se va a utilizar las mismas combinaciones que para el LELU, pero los coeficientes de mayoración de las cargas serán 1. ¿Vale? Para los grupos y casos de carga para comprobar la fatiga, bueno, en este caso hay muchas menos. Vamos a tener combinaciones únicas solo una, es decir, solo para solo el peso propio de viga carril, y por cada posición también solo una. Y solo vamos a considerar las cargas verticales. Esto es para comprobar fatiga. Volviendo al ejemplo de antes, un puente grúa con 10 posiciones, vamos a tener pues, 1 por 10 más 11 casos de carga para evaluar la fatiga. A partir de esas diferentes posiciones, en cada punto de la sección y en cada punto de la viga, vamos a obtener las carreras de tensiones con las que vamos a intentar comprobar la fatiga. Tened en cuenta que para la fatiga es muy importante conocer el detalle estructural que estamos evaluando. No es lo mismo, y lo veis en esta imagen aquí a la derecha, que evaluemos un detalle de un perfil laminado o extruido donde nos dice que la categoría de detalle es 160. ¿Eso qué quiere decir? Pues que un acero, por ejemplo, 275 o 236, cualquiera que queramos, ¿no? De límite elástico, hablamos newton milímetro cuadrado, después de 2 millones de ciclos de carga, su resistencia, lo que puede dar ese material, solo es 160. Es decir, pasamos de 275 a 160, pero para perfiles laminados. Si resulta que lo que tengo es una chapa de oxicorte, pues pasamos que es 125. Y si resulta que estamos evaluando un detalle de soldadura con un cordón discontinuo, pues pasamos a una resistencia de 80. Es decir, tras 2 millones de ciclos, mi material se fatiga, se cansa y no es capaz de resistir la carga que puede resistir en el primer ciclo. Es importante tener en cuenta esto. Y aquí veis cómo se calcula, se tienen que calcular las cargas de fatiga. Será el coeficiente de amplificación dinámica por fatiga, que se calcula a partir de los anteriores. El coeficiente del daño acumulado, que depende de la clase de carga. Por eso es importante conocer el uso que va a tener nuestro puente grúa. Y las cargas comentadas antes de peso propio del puente grúa y la carga que queremos usar, ¿vale? Es importante también conocer el tipo de detalles constructivos que vamos a disponer en nuestra viga carril. En esta imagen, como podéis ver, es, bueno, en el caso de que no haya problemas de fatiga, pues un acero 275 podrá dar 275, pero a partir de 2 millones de ciclos, pues vemos en esta tabla que pues, un detalle de perfil laminado va a 160. Hay una gran reducción de capacidad de resistencia. Por último, para los grupos de carga, para comprobar las deformaciones, van a ser, pues como combinaciones únicas, solo el peso propio de la viga carril, o la carga muerta que pueda tener también inclusive. Y sin en cambio, para cada posición, vamos a tener las 5 situaciones anteriores. Es decir, en cada posición en la que pueda estar el puente grúa, pueden a su vez haber otras 5 situaciones de trabajo de este puente grúa, ¿vale? Estamos hablando de que en este caso, en el estado límite de formación, todos los coeficientes dinámicos se van a evaluar con 1. Y los coeficientes de mayoración también con 1. Además, para evaluarla es muy importante el criterio de formación para que el puente grúa trabaje correctamente. La deformación fuera del plano deberá de ser limitada a 1/600 con un máximo de 25 milímetros. Si tuviéramos el pilar, la deformación debe limitarse a la altura del pilar partido 400.
Y la deformación vertical, aquí la tenemos también L partido 600. Estos serán los criterios que vamos a establecer para que el puente de grúa trabaje correctamente, ¿vale? Vamos a pasar ya pues a empezar a trabajar con Craneway. Voy a abrir el programa, ¿vale? Veis que el programa es parecido a RStab, es un módulo aparte, de forma que yo voy a generar un nuevo modelo, archivo nuevo, ¿verdad? Y le vamos a llamar Vigacarril, por ejemplo, para puente grúa 10 toneladas, y vamos a decirle 2 por 10 metros. 2 vanos de 10 metros, un puente grúa de 10 toneladas. Voy a aceptar, lo guardo, y se me abre un cuadro de diálogo, digamos, con el que voy a ir introduciendo los datos paso a paso. Bien, aquí vemos el cuadro de diálogo. Lo primero que tenemos que introducir son los datos generales, es la normativa. Como he dicho, podéis utilizar la normativa DIN, la alemana. En el caso de que utilizáis la normativa DIN, la ventaja que vais a tener es que vais a poder encontrar algunos datos de algunas grúas, en este caso grúas del fabricante DEMEC, una base de datos del fabricante DEMAC, perdona, de forma que, bueno, también tenemos algo de Kunetsuk, pero, como digo, son datos para la DIN. En nuestro caso, bueno, podéis ver que hay puente grúa de DEMAC de 1 tonelada, de 2 toneladas, de 5 toneladas, de 10 toneladas o 8 toneladas, ¿no? Están dentro de la base de datos, pero, como digo, en datos generales se debe a que tenemos la normativa DIN. Nosotros vamos a utilizar la normativa europea. Dentro de la normativa europea, si hicierais proyectos en diferentes países de Europa, aquí podéis ver los diferentes anejos que tenemos incluidos. España, por ejemplo, no tiene anejo nacional, por lo tanto no hay anejo nacional de la normativa Eurocódigo 3 parte 6. En cualquier caso, si quisiéramos crear un nuevo anejo, pues bueno, sin más que crear nuevo anejo, podríamos introducir los coeficientes, pues tanto de mayoración de las acciones para resistencia de secciones, perdonad, coeficientes de seguridad parciales de los materiales para resistencia de secciones, fallo de estabilidad, resistencia a bolladura, fatiga, permanentes, el factor de combinación de las acciones variables, el factor de mayoración, es decir, podríamos crearnos un anejo propio, ¿vale? Yo voy a utilizar el que está por defecto, que como digo, aquí también en anejo nacional vais a poder verlo. Y bueno, las principales características es que la minoración de las resistencias, tanto para temas de estabilidad como resistencia, es 1, es lo que dice prácticamente la parte de Eurocódigo 3 parte 1. El coeficiente de combinación de las cargas del puente grúa es 1 y el coeficiente de mayoración de las cargas variables del puente grúa es 1.35. Importante esto, no es 1.5, es 1.35. Para otras acciones variables será 1.5. El acero que yo voy a utilizar, bueno, se ofrece la librería por defecto que podéis encontrar en RStab. Bueno, tenéis todos los aceros que vais a encontrar en Europa, ¿verdad? El 235, el 275, el 235JR. Es bastante parecido a la 36 de los Estados Unidos, lo que se utiliza mucho en Sudamérica, a los compañeros que nos veis desde allí. Bueno, en este caso yo lo que voy a utilizar es un acero estándar en Europa, es un 275JR en cuanto a calidad de soldabilidad. Y ahora tenemos que definir cómo queremos el puente grúa. Puente grúa en la parte superior o puente grúa suspendido. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de colocarlo en la parte superior? Bueno, la desventaja es que si resulta que esta vigacarril es muy esbelta, voy a tener problemas de abolladura, ¿vale? Porque de alguna forma la carga se traduce en compresión del alma. Si la coloco en puente grúa suspendida, la ventaja que tenemos es que no voy a tener abolladura en el alma, pero la desventaja que tengo es que las soldaduras van a tener un requisito importante de comprobar que esa carga concentrada no te va a producir un fallo en la soldadura por una tensión local. Es una carga concentrada muy importante. Yo voy a hacer un puente grúa superior y vamos a pasar a la siguiente pestaña, donde ya vamos a definir la geometría. Es un puente grúa, como he dicho, de 20 metros. El primer apoyo va a estar en 0, el segundo apoyo va a estar en 10 y el tercer apoyo en 20 metros, ¿verdad? El primer apoyo va a ser articulado fijo, aunque el programa, como veis, os ofrece diferentes situaciones. Articulado móvil, libre, definido por el usuario, de forma que puede definir los grados de libertad que quiere restringir. Fijaros que yo hablo de 3 grados de libertad de desplazamientos, 3 de giro y aladeo. Estamos haciendo un segundo orden con imperfecciones y 7 grados de libertad. El séptimo grado de libertad es el aladeo. Si impedimos el aladeo o no. Yo voy a hacer un articulado fijo en los extremos,
y en el centro un articulado móvil, ¿vale? De forma que yo puedo decir si quiero rigidizador en las zonas centrales. Ahora en la parte de aquí, en la pestaña de rigidizadores, yo puedo definir en cada tramo cuántos rigidizadores quiero. Esto será importante cuando tengamos vigas carril muy esbeltas. En mi caso no es una viga carril muy esbelta, así que no va a hacer falta rigidizadores. De igual forma, si quisiéramos definir, por ejemplo, un punto, ¿no?, que fuera una articulación, por ejemplo, libre, ¿verdad? Veis que está apoyado aquí, o pudiéramos definir un articulado móvil, o definido por el usuario, ¿verdad? El programa os permite además añadir constantes elásticas, de forma que podéis añadir, estoy poniendo aquí un definido por usuario, donde queremos poner el coeficiente de muelle, ¿no?, que restringe el desplazamiento, ¿vale? Igualmente, si quisiéramos hacerlo, bueno, hacerlo libre, pudiéramos hacerlo definido por el usuario, disculpad, y quisiéramos, por ejemplo, no definir un apoyo, sino una unión, ¿no? Por ejemplo, hacerlo libre, como lo veis ahora, pero yo quiero definir una unión, veis que clico en articulación, ¿vale? Sí o no, no, sí, ¿vale? Clicando y puedo definir los grados de libertad de esta unión. Liberar el aladeo, liberar el axil, las rótulas que yo quiero poner, ¿no? Eso en el caso de que quisiera definir, pues, una unión en el centro, ¿no?, de esa viga carril, ¿no? Yo en mi caso va a ser bastante más sencillo, un articulado móvil en la parte central sin articulación, ¿vale? Y rigidizadores que hemos dispuesto. Muy bien, bien, el siguiente paso ya vamos a elegir las secciones. Vamos al siguiente paso y vamos a intentar probar, por ejemplo, con una sección, bueno, el programa os ofrece una librería de secciones bastante amplia. Podéis encontrar los perfiles W, todo el catálogo de perfiles W que podéis encontrar en Sudamérica, o los perfiles europeos, también tenéis los IP, los HA, los HB, HA todavía más ligeros, ¿no?, HAA, etcétera, ¿no? El catálogo de secciones es muy amplio, con diferentes normativas. Por ejemplo, tenemos normativa de México, para los compañeros que nos ven de México, para que podáis utilizar vuestros perfiles, ¿no?, de vuestra normativa. Bueno, perfiles diferentes fabricantes, Arcelor, Tata Steel, británicos, estadounidenses, como decía, según las normativas estadounidenses, etcétera, ¿no? Yo voy a utilizar un perfil europeo, un HA360, por ejemplo. Vamos a probar este perfil. Aquí, cuando le dais a la información, sois capaces de ver, por ejemplo, las inercias, y Y y Z, sois capaces de ver el peso por metro lineal de ese perfil, incluso las clasificaciones del pandeo, ¿no?, de curvas de pandeo que nos la vamos a necesitar. En este caso, A, ¿vale? Voy a cerrar y voy a cerrar. Muy bien, en la siguiente parte, en la sección del carril, podemos definir, por ejemplo, un carril de la biblioteca, tan sencillo como ver los carriles que tenemos incluidos en la biblioteca. Es muy importante, dentro de cada, por ejemplo, en la DIN tenemos diferentes carriles. Es importante que tengáis en cuenta la utilización del carril. El carril normalmente es de un acero de mayor calidad y su principal misión es distribuir la carga al alma de esa viga carril. Si no tenemos en cuenta este tipo de efectos, y os quiero mostrar lo que dice la normativa, aquí lo veis, suponer la carga totalmente concentrada, pues bueno, es muy restrictivo. Para tener esta longitud efectiva de reparto, para luego tener las tensiones que hay que calcular en 3D más distribuidas, esa longitud efectiva depende de la altura de ese carril, ¿vale? Por lo tanto, es importante seleccionar adecuadamente, si tenemos una carga concentrada muy importante, la altura de ese carril, ¿vale? Ya habéis visto la librería que os ofrece RF, incluso, bueno, podríais ver las propiedades que aporta ese carril. Yo voy a utilizar una placa simple, por ejemplo, en este caso, 50. 50 yo creo que es lo mínimo que debería tener una anchura de altura de un carril, y 70, ¿verdad?, de anchura, ¿no?, para repartir un poquito mejor, ¿no? 50 yo creo que es lo mínimo, aunque bueno, la normativa se os da más detalles. Si quisierais, por ejemplo, hacer una sección compuesta, muchas veces es necesario porque hay que darle inercia en el plano débil de esa viga. Si quisierais darle inercia, pues podríais hacerlo a través de angulares, como los que veis aquí,
que se soldarían en el perfil y bueno, podéis elegir la librería de angulares que desearéis, como todos los angulares que os ofrece, ¿no? Para rigidizar o dar más inercia en esa dirección. También podríais utilizar una U encima, ¿verdad? O una U soldada, de forma que el usuario puede definir las dimensiones de esa U y, pues bueno, que por si hace falta hacerlo en obra o hacerlo en el taller, esa U, ¿no? Yo no voy a activar sección adicional, pero bueno, sepáis que tenéis la opción. El siguiente paso es seleccionarle al programa, por favor, que realice un cálculo de fatiga. Cuando yo le di a categorías de detalle, como hablaba antes, el programa es suficientemente autosuficiente de encontrar la categoría de detalle, ¿eh? Pero, por ejemplo, en este punto 2, si yo quisiera, pues bueno, voy a abrir mi PDF, donde yo veo mi categoría de detalles, ¿no? Puede ser que sea pues una soldadura de este tipo, ¿no? Soldadura a tope o en ángulo, ejecutadas manualmente, entre el carril y la viga carril que está inferior. De forma que el detalle, por ejemplo, veis que yo me muevo por puntos, punto 1, punto 2, en este podría ser más apropiado 100 que 125, que es el que propone aquí, ¿eh? Bueno, porque puede ser que pues, es una reparación o la soldadura no se ha hecho lo adecuada, es una soldadura ejecutada manualmente, que no se ha hecho con medios mecánicos, ¿no? Pues habría que reducir esa categoría de detalle, pues bueno, se reduce a 100, en 3 lo dejamos igual, aquí reducimos también a 100. Esto, como digo, lo podéis comprobar en la normativa. Estas categorías de detalle se refieren a la resistencia residual a fatiga tras haber transcurrido 2 millones de ciclos, ¿vale? El programa hace una lectura muy buena de estos detalles. No solo para el perfil, sino también para los rigidizadores, ¿vale? De forma que podríamos definir, pues, para los rigidizadores sería una categoría de detalle 71 o 80, dependiendo del tipo de soldadura que les estemos dando y el control de soldadura que estemos dando a esos puntos. Muy bien, definido ya los detalles para fatiga, el siguiente paso es, por favor, vamos a pedirle que nos calcule la costura soldada entre el carril y el ala. Vamos a pedir que tantee con 8 milímetros, ¿vale? Podríamos, y luego lo veremos, si utilizamos un perfil de sección soldada, que nos calcule también pues, la soldadura entre el ala y el alma, etcétera. Al principio es solo la del carril y el ala, y podríamos decir, si quisiéramos, pues, una longitud discontinua de soldadura. Aquí la veis, longitud de soldadura, libre de soldadura, longitud de soldadura, entre, como digo, el carril y el ala. Ya es suponer lo que es continuo, una soldadura continua entre el carril y el ala. A continuación, aquí a la derecha, el programa nos ofrece dos opciones: reducción del 25% de la sección. Esto se refiere por desgaste, se refiere únicamente a peso. Y esta opción se refiere, ya lo vais a ver, si la considero. Si no la considero, tengo una inercia de 33.090. Si la considero, el carril como sección resistente, vamos a ver que la inercia ahora, como podéis ver, es de 41.000, es mayor. Hay una, digamos que estamos considerando el carril de forma resistente. Normalmente no es adecuado considerar el carril que quiera o que trabaje de forma resistente, pues puede resultar demasiado no conservador, ¿no? Muy bien, definido ya la sección, este primer tanteo, vamos a pasar ya a definir las cargas, ¿no? Aquí el usuario puede definir el número de grúas, hasta 3. La normativa dice que como máximo pueden actuar o trabajar de forma simultánea 3 grúas. Yo voy a utilizar solo una grúa, pero tenéis la opción de poner 3 y veis que se os abren 3 opciones para introducir datos de grúa. Yo solo voy a utilizar una y hay que empezar a definir en esta grúa pues, sus características, ¿no? Por ejemplo, el tope de la viga a la izquierda y a la derecha. Pues bueno, yo voy a poner 0,25, si os parece, o 0,2, mejor, 20 centímetros, ¿vale? Un diseño, ¿no? Un criterio de diseño. Hay que tener importante que ese impacto que me pueda producir el puente de grúa va a tener una excentricidad. Bueno, voy a pedirle una excentricidad de 0,3 en ambos topes, de forma que me genera un momento en esos extremos. A continuación podemos introducir cargas adicionales, ¿no? Por ejemplo, y el programa lo muestra muy claramente, en el caso de que quisiéramos ilustrar el ala superior con una especie de celosía espacial, pues bueno, tenemos una carga, un peso adicional, o por ejemplo quisiéramos colgar o se cuelga algo de esta ala inferior, por arriba va el puente grúa y por la ala inferior queremos colgar algo, pues bueno, tendríamos una carga adicional de permanente vertical o una carga de variable lateral si fuera viento, ¿no? Si tuviéramos nuestra viga carril en el exterior.
Hay que decirle al programa si queremos calcular ambas vigas y vemos que se activan 2 vigas aquí o solo una viga. V+, lo que hace el programa es calcular, y bueno, si vemos, por ejemplo, en la presentación que estaba haciendo, volviendo atrás, cuando introducía las cargas, ¿vale? Aquí en esta imagen lo que va a hacer el programa, ¿vale? Aquí en esta imagen es cuando, digamos, el puente grúa, el polipasto se puede mover en todas las direcciones. Lo que hace es calcular la viga, suponiendo pues que el polipasto está aquí, ¿no? Y la viga está pues, cargada. Y va a calcular esta viga, ¿no? Solo esta viga, en las diferentes situaciones, pero solo esta viga, es decir, la viga peor, porque esta viga, pues bueno, va a estar más desfavorable. Luego puede estar el caso de que esté en el otro lado, ¿no? Solo calcula, digamos, la de máxima carga, ¿vale? Esto es conservador, como digo, pues se puede calcular las dos, pero lo he hecho así de esta forma para que sea más práctico, más rápido, ¿vale? Solo la W+. ¿Ves que podemos calcular las dos? Tendríamos que meter los datos en las dos vigas, ¿eh? De forma que nos calcularía las dos. Muy bien, y bueno, ahora ya aquí lo que tenemos que hacer, antes os he enseñado que en la normativa DIN teníamos una base de datos, el usuario aquí puede crearse una base de datos, ¿eh? Puede crearse una nueva base de datos de grúas e introducir todos los datos de las grúas de forma que pueda filtrar y tener sus grúas rápidamente, o simplemente en cada proyecto abrir una grúa, ¿no? Por ejemplo, puente grúa, yo voy a llamar puente grúa, monorraíl de 10 toneladas, ¿verdad? Muy bien, este puente grúa podría tener muchos ejes, donde yo aquí lo veis. ¿Por qué un puente grúa puede tener más de 2 ejes? Porque la idea, o de un eje, ¿no? Como estamos diciendo, porque la idea es que si tenemos que levantar mucha carga, la idea sería repartir esa carga en varios puntos, ¿eh? Y de esta forma vamos a evitar el problema de la abolladura, de concentrar la carga transversalmente al alma en un solo punto. Por tanto, los puentes grúas siempre tienen 2 ruedas a cada lado o más, por el criterio que acabo de decir, para evitar esa carga concentrada en el alma. Muy bien, la clase de la sección, bueno, esto ya lo he mencionado antes, lo hemos visto, ¿no? Si yo veo el Eurocódigo 1, parte 3, me vais a permitir que os muestre la normativa. Cuando clasificamos las secciones, como decía antes, dependiendo del uso, de dónde se va a usar esa grúa, ¿no? Y del tiempo de duración, esta normativa, la podéis encontrar aquí, pues bueno, os dice, para grúas de operación manual, la clase es S0, S1, es decir, grúas de muy poco uso o de poca manejabilidad, pero por ejemplo, para grúas en acelerías, en forjas, ¿no? Tenemos una clase HC4 y hablamos de S6, S7 en cuanto a clasificación de la grúa. Por lo tanto, tengo que saber dónde se me va a colocar la puente grúa, el tipo de uso que se le va a dar en cuanto a la jornada laboral. Yo en mi caso voy a suponer es una grúa tipo S3, es decir, es una grúa que pueda utilizarse, por ejemplo, en tiendas de venta de orfebrería, que hay que levantar pues piedras o de mármol, etcétera, ¿no? Una workshop crane, en este caso una S3, ¿vale? De forma que esto va a afectar luego a la comprobación de fatiga. Voy a elegir la S3 y los coeficientes dinámicos, bueno, me los debe proporcionar el fabricante o obtenerlos según dice la norma, ¿no? En función de las cargas con las que estamos trabajando. Yo ya los he obtenido, los voy a poner del fabricante, 1,1 para el peso de grúa, 1,2 para elevación, para retirada de peso 1, para el recorrido de grúa 1, para la fuerza motriz lateral 1,1 y para la fuerza de tope 1,25. Si tuviera más de una grúa podría aplicarlo a todas las grúas. Voy a aceptar. Ya tengo mis coeficientes de aproximación dinámica y es importante también meter la separación de mi eje, en este caso era 2,234. Este es un puente grúa monorraíl de 10 toneladas, el fabricante me ha dado los datos, de forma que el primer dato es la carga vertical, aquí lo estáis viendo, en la viga I, es decir, la viga más cargada, en la rueda 1, solo debido al peso propio, 16,86 kN, aproximadamente 1,5 toneladas. El puente grúa en total pesaba aproximadamente unas 6 toneladas. ¿Vale? 16,86.
Y esta es la carga de izado. La carga de izado eran aproximadamente, son 10 toneladas, lo estoy viendo aquí. Pues bueno, cada rueda se lleva aproximadamente, según el fabricante me ha dicho, 48,92 kilonewton, es decir, 4,89 toneladas, 4,89 toneladas. Tened en cuenta que la otra viga se lleva el resto hasta llegar a los 10 toneladas. Que es muy poquito, ¿eh? Estamos suponiendo que el puente de grúa está todo en un lado y ahí estamos calculando esa viga, ¿vale? Las cargas, bueno, aquí lo veis, lo he explicado antes, esas cargas, el gráfico es bastante claro, ¿eh? Todas esas fuentes de carga. Si le dais aquí información, os muestra, pues bueno, cómo actúa cada carga. El programa os enseña a introducir los datos de una forma útil, ¿vale? Sin que tengáis que perderos y buscar información, ¿no? Esta carga HT se debe pues, el polipasto está descentrado y el puente de grúa se acelera, conservación del momento angular, hay unas cargas transversales de 13,19 y ojo, aquí hay que ponerla negativa porque en un lado actúa positiva y en otro negativa. Esto era como os había mostrado en esta presentación, ¿vale? Aquí lo tenéis, la carga actúa en un lado en una dirección y en el otro en otro, ¿vale? Muy bien, volvemos a nuestra introducción de datos. Esta es por fallo de alineación, también me lo ha dado el fabricante, este dato, 0,62, 0,62. Puente grúa parado y el polipasto se acelera y se frena, 0,982, según me ha dado el fabricante, y 0,982, según me ha dado el fabricante. La carga de frenado longitudinal, 0,927 y 0,927. También me lo ha dado el fabricante. Si somos fabricantes, estos datos seguramente los tendremos de ensayos o de experiencia que hayamos medido, ¿no? La fuerza oblicua me ha dado el fabricante 1,42 y la distancia se coloca aproximadamente a 0,25. Es decir, si mi puente de grúa es 0,25, pues bueno, ahí lo tengo, justo en el extremo, ¿vale? La fuerza de impacto en el tope es en el extremo superior. La fuerza de impacto que es donde tengo la guía, en la parte delantera, ¿vale? Si la tuviera en el de atrás, pues bueno, se pondría en la parte trasera. Parte delantera y la fuerza del tope es 1,22, 122 kilos. Muy bien, habiendo hecho esto, siempre viene bien comprobarlo, ¿no? Entonces es muy sencillo, ir a Render 3D y vais a ver cómo se os muestra, pues bueno, el puente grúa que acabamos de poner, sus topes, las medidas de las dimensiones, ¿no? Y aquí estamos viendo solo el peso propio, pero bueno, luego el puente grúa pues ya empieza a moverse, las diferentes situaciones que estamos comentando, pesos del puente grúa, pesos de la carga de izado, el puente grúa se acelera, perdona, en este caso se acelera. Tenemos unas cargas horizontales debidas a que el polipasto está descentrado, ¿no? Entonces empieza a moverse, ¿no? A generar cargas transversales y bueno, podemos generar una animación, ¿no? Y vemos como para la representación es muy clara, podríamos grabar un vídeo, enviárselo al cliente, ¿no? Para que viera cómo las diferentes situaciones que hemos considerado de posiciones del puente grúa, ¿vale? Este es el caso que yo definí antes, que bueno, está en la normativa. Voy a pasar rápido, aquí lo decía. Puente grúa cargado y desplazándose a lo largo de la viga carril, ¿vale? Es decir, puente grúa cargado y desplazándose a la viga carril y el polipasto a un lado. Este es el caso del 1.2, que es lo que me dice el programa. Bueno, si yo ahora quiero ver, por ejemplo, el 3, ¿no? Pues es otra situación, sigue mi presentación. El caso 3 se refiere a puente grúa cargado y desplazándose a lo largo de la viga carril. Ya no tengo esa carga, está descargado, ¿vale? Este es el caso que estamos viendo ahora. Así con todos, ¿no? Por ejemplo, en el caso 6 es que el puente grúa, bueno, puedo parar la animación, está parado, ¿no? En las diferentes posiciones, pero el polipasto se está acelerando o se está frenando, ¿vale? O, por ejemplo, tenemos en el último caso el impacto en el buffer, en el buffer izquierdo y en el buffer derecho, ¿vale? Bueno, se os da la representación de una forma muy bonita, ¿no? Donde podéis ver todos los, como he dicho, todos los resultados y podéis ver las cargas de una forma muy representativa, que es lo que queréis hacer, ¿no? Cerramos esto. Yo he considerado incrementos en posiciones de grúa de 1 metro, si pusiera más, si quisiera considerar más, aparte de necesitar más cálculo, lo que va a ocurrir es pues que va a tardar más, ¿no? Que vamos a tener una discretización mejor. Si yo pongo 0,5, ¿vale? Pues bueno, voy al render, pues ahora mi puente grúa se va a mover pues todavía más discretización, ¿no? Cada 0,5 metros se está moviendo, un poquito 0,5.
Normalmente con 1 metro suele ser adecuado. Si veis que el puente grúa es muy cortito, pues a lo mejor hay que meterle menos, ¿no? Yo voy a dejarlo a 1 metro para que el cálculo sea más rápido, ¿no? Muy bien, hemos metido las cargas, me he metido mi puente grúa. Yo podría generar, como he dicho antes, más puente grúas, pero bueno. El siguiente paso va a ser ver o chequear las combinaciones de carga, ¿vale? Vamos a la siguiente pestaña, lo podemos ver en 3D, y vemos cómo se generan, por ejemplo, para resistencia se nos ha generado un total de 93 combinaciones. Son las combinaciones que yo hablaba antes, el cálculo que yo hablaba antes. Si yo en cargas tengo pues posiciones de grúa 18, pues bueno, estamos hablando de 18 por 5, ¿verdad? Y hay que añadir 3. Y esto nos da más o menos los 93, si no me he equivocado en algún número, ¿vale? Debería dar 93. Son las combinaciones de cálculo por resistencia, ¿vale? Si queréis ver los números aquí, podéis ver en este cuadro de diálogo interactivo qué es cada combinación, ¿vale? Como pues que la posición 1 veis que es, pues en este caso posición de la grúa 1, actúan todas las cargas verticales, las cargas transversales, fallo de alineación y transversal, ¿no? Aquí veis cómo se considera coeficiente de mayoración de las permanentes 1,35, de las variables de U a 1,35, de las otras variables 1,5, el factor de combinación es 1, para las variables de puente grúa, los coeficientes de amplificación dinámicos, las cargas mayoradas por coeficiente de amplificación dinámico, en la rueda 1 y en la rueda 2, ¿vale? Es bastante didáctico, ¿no? Y bueno, se puede ir chequeando para los diferentes. Como he dicho, también se puede chequear en el 3D. Esto es para resistencia, también tenemos para fatiga, como he hablado antes, hay muchas menos, de forma que tenemos las 18 posiciones más una. Y aquí las tenemos, las diferentes posiciones, comprobación a fatiga, calculado, y los que solo se utilizan las cargas verticales. Estas son las combinaciones que se van a utilizar para comprobar eso, el fallo a fatiga. Las comprobaciones a la deformación, para la flecha, ¿no? También igual. Ahora los coeficientes de mayoración veis que ya es 1, ya no es 1,35. Y los fuerzas en apoyos, pues bueno, es igual que las posiciones del esfuerzo en apoyos, es igual que el estado límite de servicio, pero tenemos coeficientes dinámicos, ¿vale? En estado límite de servicio no teníamos coeficientes dinámicos, como podríais ver aquí. Muy bien, hemos introducido las cargas, hemos visto en el render 3D los resultados, ¿no? Pues, ¿por qué no vamos a chequear un poco la configuración del cálculo? En detalles, vamos a pedirle en el principal un cálculo rápido, vamos a hacer un tanteo principal. Vamos a considerar la conexión carril ala rígida. Esto influye, como comentaba antes, vemos este gráfico, influye mucho en la consideración de la abolladura, ¿vale? Si es flexible, si no, pues bueno, influye, aquí lo veis en la longitud, digamos, carril soldado rígidamente sobre una almohadilla, o bien no rigosos, con cordón de soldadura y que no es rígido, ¿vale? Eso influye para calcular esta tensión de abolladura, ¿vale? En este caso es carril unido rígidamente. Vamos a pedirle para la coeficiente de reducción por pandeo lateral 0,5. Esto también lo podéis encontrar en el código 1, parte 3, aquí lo tenemos, perdona, parte 1. Si vemos, por ejemplo, la página, creo recordar la 70. No, disculpad, es la página 43. Vale, aquí nos dice, en el caso de análisis de segundo orden, teniendo en cuenta el pandeo lateral de un elemento flectado, puede adoptarse una imperfección igual a KED, donde AED es la imperfección inicial equivalente, ahora veremos dónde se calcula eso, según el eje débil, y según el anexo nacional puede definirse el valor de K por 0,5. De forma que si queréis reducir esa imperfección por 0,5, podéis considerarlo. Yo voy a considerar la reducción de 0,5. El código me deja, ¿por qué no? En cuanto a la deformación admisible, L partido 600 y L partido 600, en apoyos rígidos referida la deformación respecto a la posición de los apoyos rígidos, y no voy a considerar pues una deformación de pilar. No la voy a considerar porque no conozco la estructura que tengo debajo. Si la supiera y quisiera considerar esa altura de pilar, podría introducir ese valor ahí. Muy bien, esto es para la configuración del principal. En las fatigas y soldaduras voy a pedir que considere la interacción de tensión tangencial y normal en fatiga, y también que considere la excentricidad del carril rueda de 0,25 BR según se especifica en la parte 1.3. Esto lo podéis ver también en la parte 1.3, la normativa,
que os estoy mencionando. Bueno, a ver si consigo subirlo. Al principio creo recordar que se encuentra esa excentricidad. Aquí la veis. Bueno, puede ser que la rueda aplique, en la rueda del puente grúa aplique la carga aquí. Eso genera pues un pequeño momento adicional, torsor, que hay que tener en cuenta, ¿no? Si se desea. Bueno, consideramos eso. El cálculo de elementos finitos, 7 grados de libertad, segundo orden con imperfecciones. Vamos a poner elementos finitos cada 100 milímetros y voy a pedirle como 5 modos, número de modos de pandeo a calcular en cada caso para calcular la imperfección, ¿vale? Que también considere la rigidez acortante de las barras. Y bueno, normas usadas ya os las he comentado antes, aquí las tenéis, es la normativa europea. Muy bien. Ya hemos configurado el cálculo, nos falta lo último, cálculo de segundo orden con imperfecciones, 7 grados de libertad. Abrimos el apartado de imperfecciones y el programa es capaz de calcular, bueno, si yo selecciono la curva de pandeo respecto al eje débil, la podemos ver, es un perfil HA360, ¿vale? 300, 350, el ratio H partido B, 350 partido 300, es menor de un medio, ¿vale? Es menor de 0,5, perdona, 350 partido 300, aquí lo veis, es menor que 2, ¿vale? Luego podemos considerar una curva tipo B, de cara a considerar la imperfección. Les vamos a pedir que nos calcule esa imperfección de forma manual, perdona, de forma automática, hace lo que está haciendo es un cálculo de pandeo no lineal geométrico. Está calculando viendo las combinaciones más desfavorables y luego evaluando el cálculo de la imperfección que tenemos que introducir, ¿no? ¿Vale? Bueno, vemos que hay una flecha aproximadamente de 2 centímetros, ¿vale? Si vemos la relación es una curva B, L partido 250, 10 metros partido 250, pues hay que meter la imperfección de 2 centímetros. Bueno, ya hemos generado esa imperfección. Si yo me voy a mi render, podéis ver que ahora veo, además de las cargas, veo una imperfección en la barra, porque es el cálculo que estamos haciendo. Segundo orden, con imperfecciones, 7 grados de libertad, solo comprobaciones tensionales. ¿Vale? De forma que veo, pues, solo ha calculado digamos, los casos de carga más desfavorables. Los que no veis nada es porque no es un caso desfavorable, ha hecho un filtrado previo y por aquí veis, por ejemplo, que estamos casi en el centro de vano y está considerando esos 2 centímetros de imperfección, ¿no? Ahí, además de las cargas más desfavorables. Aquí lo veis, ¿no? Vale, ahí veis que está considerando, recordad, lo que se ve en amarillo es la imperfección y no está en todas porque ha hecho un filtrado previo y ha visto las combinaciones más desfavorables cuáles son. Por ejemplo, la C87, que es esta, forma si vemos la imperfección es de esta forma, la imperfección 0,72, etc. ¿no? Es la imperfección que estamos considerando. Muy bien, ya tenemos todo. Estamos preparados para realizar un cálculo que nos compruebe la viga carril. Si la propuesta que hemos puesto de una sección HA360 es correcta, ¿no? Vamos a calcular y vamos a, pues bueno, a verificar si el resultado es, es adecuado. Si no, pues vamos a intentar plantear una solución, vamos a ver qué es los problemas que estamos teniendo. Al fin y al cabo es un proceso iterativo y la intención será conseguir una viga carril, pues, del menor peso posible. Si tenéis preguntas las podéis ir haciendo. Voy a chequear si hay alguna. Creo que José habrá intentado responderlas. Si tenéis preguntas. Muy bien. Vale, de momento no tenéis dudas, así que bueno, me alegra que todo esté claro. Bien. Está ya terminando el cálculo. Vamos a ver qué resultado nos da. Muy bien, veis el resumen de resultados, pues que tenemos en negrita lo que nos está fallando, nos está fallando el análisis de tensiones, es decir, la resistencia de la sección, un 1,35, estamos pasados. Nos está fallando la deformación horizontal,
el límite de deformación horizontal es aproximadamente L partido 600, y estamos teniendo una deformación de 18,4, ¿vale? Bueno, se está superando el límite de deformación horizontal y de deformación vertical, ¿eh? Sobre todo el de deformación vertical se está deformando demasiado, 28,5 de deformación vertical y 18,4. Recordar L partido 600, estamos hablando 10 metros, 10.000 dividido entre 600. El límite de deformación son 16 milímetros, aquí tenemos 18,4 horizontal en esta dirección y tenemos 28,5 vertical. Digamos que nuestro puente grúa va a tener problemas para transcurrir por esa vía carril. Además tenemos problemas de resistencia. Vemos que de fatiga estamos bien, ¿eh? El programa, pues bueno, podemos luego ahora ver las comprobaciones más en detalle, por ejemplo, la relación de esfuerzos internos, por capacidad, los esfuerzos en apoyos, súper importante, en los 3 apoyos, envolvente. Estos datos se los tendremos que dar al estructurista que vaya a calcular la estructura posterior o al cliente, ¿no? Si somos una empresa que diseña vigas carril o puentes grúas, se lo tenemos que dar al cliente para que sepa que tiene que diseñar una estructura que sea capaz de soportar en el apoyo central 16,7 toneladas, ¿eh? Aunque el puente grúa es de 10 toneladas, tiene que ser capaz de superar de resistir esos 16,7 toneladas, ¿vale? Hay que añadir el peso propio del puente grúa. Como digo, está fallando el análisis de tensiones, la deformación horizontal y la vertical. La fatiga hemos visto que está bien, bueno, es un cálculo detallado, simplemente seguir la norma, veis cómo se aplica justo, os muestra el punto de la norma que está utilizando, os muestra el ratio, los datos, el cálculo parcial, os muestra todos los resultados, ¿vale? Análisis de abolladura, análisis de tensiones, de las soldaduras, análisis en las soldaduras, cálculo de fatiga, también sobrado, y el factor de carga crítica, en lo que se refiere al pandeo lateral, pues 1,434 por encima de 1, es decir, también ok. Tenemos problemas en las tensiones, entonces pues análisis de tensiones, ¿no? Pues bueno, podemos ver dónde estamos teniendo esos problemas y es buscar, pues bueno, normalmente se esperará pues que sea en el centro, ¿verdad? Vamos a poner total 1,352, aquí veis el ratio de tensiones 35,81, existente, la tensión y la límite es 26,5, es un acero 275, veis las tensiones pintadas aquí y nos dice, pues bueno, cuidado, es mayor que 1, hay que mejorar, hay que hacer algo, ¿no? Bueno, pues hay que rediseñar esto de otra forma, ¿no? Hemos visto los resultados. Si quisierais ver, por ejemplo, para que veáis los resultados en forma 3D, ¿vale? Vamos a aceptar. Voy a cerrar esta parte. Voy a aceptar el cálculo. Y aquí en resultados, vale. Somos capaces, por ejemplo, de ver para todos los cálculos que hemos hecho, por ejemplo, el 2, podemos ver las deformaciones, ¿verdad? En el caso 2, el Z. Podemos incrementarlo a 100. Podemos, por ejemplo, verlo un poco mejor quitando el conjunto de barras, ¿verdad? O mostrando la deformación en las barras, secciones de colores, vemos el 3D, y los resultados yo quiero ver la deformación U, ¿vale? Quito la rejilla y veo mi viga, viga carril cómo se está deformando, ¿no? Para esta situación estamos con el 50, para esta deformación U, vemos que la viga carril, pues bueno, se está yendo para allá, Ese es el caso de carga 2, si yo voy a la Craneway y busco cuál es el caso de carga 2, en mi render 3D, ¿verdad? Busco mi caso de carga 2, este es el caso de carga que estoy mirando ahora mismo, ¿no? Estoy viendo los esfuerzos de un caso de carga de esta forma. Pues efectivamente, tenemos problemas de deformaciones en esa zona. Podríamos ver, por ejemplo, el 67, que está en esa zona central. Bueno, sin más que acepto y me veo, por ejemplo, las deformaciones en el caso 67 en U y veo que las deformaciones efectivamente pues ahora están en este sentido. No solo podemos ver deformaciones, sino que también los esfuerzos. Los esfuerzos, pues bueno, si nos gusta más verlos en vista en I, ¿no? Podemos cambiarlo así. En el caso 67 que estamos viendo, esfuerzos internos axiles, por ejemplo, ¿no? Voy a ponerlo en menos I, ¿vale? Recordad, tenemos aquí el puente grúa, pues estos son los axiles, menos 2,22 kN, cortantes, en Z,
momentos en Y, ¿verdad? Y también es un caso espacial. Estamos hablando que también tenemos cortantes en Y, como veis aquí. Si no queréis verlo en render, podéis verlo en modelo línea, ¿no? Cortantes en Y, torsores. Ojo, fijaros el torsor, aquí tenéis 4,83, es suma de dos componentes. La componente por tensión de San Benán, 3,68, y la componente por tensión de Alaveo, 1,15. La suma de 1,15 y 3,68 me da el torsor total, que es 4,83, ¿vale? Es la torsión de Alaveo. Esta es la torsión de Alaveo y estos son los bimomentos que nos producen tensiones normales, ¿vale? Veis que la representación es muy didáctica y bueno, hemos dicho que tenemos problemas, entonces tenemos que mejorar este diseño, ¿no? Pues vamos a la sección y pues no sé, podemos probar viendo la inercia, ¿no? que nos pide. 33.000 es insuficiente, pues hay que darle un poquito más, pues bueno, vamos a la librería, ponemos un IP y proponemos un IP500, por ejemplo, ¿no? Un IP500, una inercia mucho mayor, vamos a ver qué pasa, a ver qué tal, volvemos a calcular. Lo que puede ser que la viga es muy esbelta y pandee lateralmente. Aquí lo vemos, el aviso, el cálculo según la teoría del segundo orden finalizante de tiempo, la carga existente causa la pérdida de estabilidad. Es un pandeo, un vuelco lateral. Tenemos un problema de vuelco lateral, no somos capaces, tanto el 11 como el 18, el 19, el 20, nos dan problemas, el 67, el 68, el 69, nos dan problemas de vuelco lateral. Luego, por lo tanto, esta viga pues no es lo adecuada que quisiéramos. Pues bueno, vamos a proponer otra solución. Tenemos problemas de vuelco lateral. Bueno, ¿por qué no proponemos una sección soldada, no? Vamos a proponer una sección soldada y vamos a hacer pues estamos intentando mejorar la solución, por ejemplo, una viga de 600. Esta sección la vamos a hacer con chapas de usicorte de 600, vamos a ponerle 200 en la parte superior, un espesor de 15 en el ala superior, de 10 en el alma, 200 en la inferior, 15 de espesor y las soldaduras de 8 milímetros aproximadamente. Vemos el gráfico, esta viga armada, y vemos que, bueno, tendremos una mucha inercia y pues a lo mejor vamos bien, ¿no? Pero vamos a tener problemas de pandeo lateral, De hecho, bueno, voy a aceptar. Y vemos como el programa ahora nos ha habilitado estas opciones para el cálculo de las soldaduras entre el alma y el ala, dependiendo si hacemos soldaduras dobles en ángulo, soldaduras a tope, doblemente soldadas, o soldaduras a tope, parcialmente soldadas, ¿no? Pues aquí estamos pidiendo que nos calcule soldaduras, ¿no? Pues bueno, soldadura a tope, por ejemplo, soldadura a tope, ¿no? Podríamos hacer algo tal que así, Muy bien, podemos probar con esto. Ahora hay que tener en cuenta que en la carga, o bueno, aquí en sección, en la geometría, pues bueno, vamos a tener problemas, como hemos visto, de pandeo lateral. Pues ¿por qué no hacemos que hagamos una celosía como la que hemos puesto aquí, que nos sujete el ala superior y el ala inferior, ¿no? Por ejemplo, podría ser una solución, ¿no? En geometría podríamos hacer pues a 2,5, a 5, o en 2,5 también, a 5, 7,5, 12,5, 15 y 17,5. ¿Vale? En 2,5, ¿qué voy a hacer? Voy a sujetar el ala superior para que no vuelque. Pues sujeto el ala superior y no tengo rigidizador. ¿Vale? O directamente no. De nuevo el ala superior. Y aquí de nuevo el ala superior. De forma que veis cómo se están modelando esos apoyos del ala superior, porque vamos a hacer como una especie de celosía, ¿vale? Queremos reducir el peso, queremos darle inercia, queremos que sea barata de construir, ¿no? En la viga carril, lateral en el ala superior, lateral en el ala superior y lateral en el ala superior. Ponemos no, no y no, ¿vale? Muy bien, vemos que está ok. Vamos a la sección, vamos a la carga y ahora, por ejemplo, la permanente vertical, pues bueno, tendremos que añadir ese peso propio con esa excentricidad, aproximadamente 0,02, o perdona, 0,2, unos
20 kilos por metro, esa estructura que vamos a añadir, y una excentricidad pues aproximadamente de 0,5 metros, ¿vale? De forma que vamos a tener esa carga. Muy bien, el resto lo dejamos igual, la combinación está todo igual, vamos a calcular, vamos a ver qué tal. Esto es una nueva solución, vamos a ver qué tal funciona esta solución de viga armada. Puede funcionar, puede que no. La idea es un poco que veáis qué es lo que se puede hacer con el programa, el tipo de soluciones que podemos hacer, y al fin y al cabo lo que importa es intentar diseñar de forma óptima. Normalmente el criterio que gobierna el diseño de las vigas carril suelen ser las flechas, aunque también la abolladura, etcétera. Entonces a veces el tema de flechas lo que tenemos que hacer es darle mucha inercia, y para darle mucha inercia tenemos que separar el material del área, del centro de gravedad, y por lo tanto tenemos que hacer vigas armadas. Vigas armadas como la que acabamos de hacer, una viga soldada, para darle inercia. Si le damos inercia lo que tenemos es problemas de abolladura, hay que meter rigidizadores, etc. Es jugar con las diferentes opciones que da el programa para obtener la viga carril más óptima en peso. Es decir, aquella que tiene el mínimo peso. Estamos terminando. Parece ser que hay alguna pregunta. A ver. La responderemos al final más en detalle. Bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, vemos que nuestra viga, esta que acabamos de proponer, pues ya conseguimos hacer que trabaje, que funcione bien y que sea correcta, ¿no? Vemos que de peso, por ejemplo, estamos proponiendo unos 91,8 kilos por metro, más esos 20 kilos por metro de la celosía que vamos a tener que poner aquí para sujetarla. Pues estamos hablando de unos 110 kilos por metro, 115 kilos por metro de peso de acero. Esta es una solución, veis que todo está ok, 0,946, la flecha está también ok, está todo ok, ¿no? Es una solución que nos cumple, y por tanto podríamos ya empezar a documentar. Yo, sin en cambio, voy a intentar solucionar con una viga más estándar. Por ejemplo, voy a probar con una viga estándar, como pueda ser una HA 450, ¿vale? Esta tiene un peso de 140, pero bueno, es más sencilla, no tengo que hacer soldaduras, no tengo que añadir ninguna celosía para registrar las alas. Por lo tanto, en la geometría ahora tendré que eliminar estos apoyos, ¿verdad? Tendré que eliminar estos apoyos. ¿Vale? La sección hemos dicho una HA 450. La carga va a ser todo igual, combinaciones de carga igual, imperfecciones igual, ¿vale? De forma que vamos a calcular de nuevo. Voy a intentar contestar la pregunta que me habéis hecho. Nos pregunta si se pueden cambiar las unidades, por ejemplo, cargas en kilos. Sí, se puede cambiar las unidades. Ahora os lo muestro cuando termine de calcular. Se pueden poner en kilos, en newton, en lo que deseéis. En el menú configuración, como dice mi compañero, se puede seleccionar unidades y decimales para cambiarlas en cuanto a kilopondios. En un momento lo comprobamos, como dice mi compañero José, arriba en la configuración. Dice, para vigas donde se requiera soldadura vertical en unión, empalme, hace esa comprobación. Eso nos lo pregunta Ángel Luis Franco Acevedo. La comprobación de ese tipo de uniones se considera como la abolladura. Sí, se comprueba, queda garantizada. Como mínimo, esa soldadura a tope deberá ser, pues bueno, cubrir todo el espesor de material. Dice, estás calculando el riel para calcular el carril. El programa traslada esas cargas o se tendría que calcular de manera independiente. El programa traslada las cargas a la viga carril. Traslada a la viga carril. Como dice José, para que lo veáis, aquí en configuración, unidades y decimales, aquí podéis cambiar las unidades, por ejemplo, las fuerzas
podéis ponerlas en newton, ¿no? Yo lo he dejado en kilonewton, las unidades en metros, milímetros, en unidades de Estados Unidos, en libras, en kip, etcétera, ¿no? Para que os hagáis una idea de las capacidades del software en este sentido. En cuanto a la comprobación de soldadura, en caso de empalme, como nos decíais, esa comprobación, en el caso de que hagáis una unión, como os he mostrado antes, cuando hacíamos una unión aquí en medio y tuviéramos que empalmar esa viga, también hace la comprobación, podríais considerar un rigidizador en esa zona y hace también la comprobación de abolladura, ¿vale? Muy bien, tenemos el resultado, 0,88, está todo ok, todos los detalles, recordar esfuerzos en apoyos importantes. Bueno, ahora lo que más importa, fijaos en el resumen de cálculo, es la 67, es para resistencia, la combinación 67 es de resistencia, la combinación 2 es de formación horizontal y la combinación 17 es la de formación vertical. Son las combinaciones peores, como podéis ver, y las que están gobernando el criterio, ¿no? Ahora el último paso, bueno, podemos ver de nuevo como hemos hecho antes los resultados. En el RESTAP, aquí vemos los resultados, hemos dicho que la deformación horizontal es en el 2, pues por ejemplo podemos ver UI, vemos que tenemos una deformación de 15 milímetros, este es el peor caso de deformación horizontal, 15 milímetros, hemos dicho que la 17 es la deformación vertical, pues bueno, deformación vertical, 15,2 milímetros, si quisiéramos ver cuál es la combinación 17 pues de carga, pues bueno, sin más que ir a Craneway, como hemos dicho antes, en el render 3D, en la combinación 17, pintamos las cargas, ¿verdad? Y vemos que es, pues eso, esta carga, ¿no? Esta es la que produce la mayor deformación vertical, una imperfección, las cargas del peso propio, las cargas de izado, las cargas transversales debidas a la rotación del puente grúa, etcétera. ¿Vale? Voy a cerrar y luego vamos a ver, por ejemplo, los esfuerzos en la comprobación de resistencia, la 67, CO67, esfuerzos internos, momentos en I, por ejemplo. Vemos que tenemos un momento de 346,28, es la CO67. Podemos ver los axiles, los cortantes, momentos en I, 346, como he dicho, momentos en Z, 34, ¿vale? De forma que veis que sois capaces de hacer los resultados. El último paso sería generar el informe que le tenemos que dar a nuestro cliente. Bueno, nuevo informe, tan sencillo como esto. Aquí podemos seleccionar los datos que queremos importar de Craneway, pues por ejemplo, datos del módulo, los datos de entrada y los resultados. Mostrar todos los casos y en datos de entrada podemos decir que queremos que nos muestre, ¿no? O que nos informe. Pues bueno, que describa el caso de carga de fatiga, que describa o que no, ¿vale? Yo voy a dejar como está por defecto. Voy a pedir también en resultados, también podría pedir resultados detallados, por ejemplo, en análisis de tensiones, pues un resultado total y podría seleccionar para todas las barras con resultados intermedios de una forma ampliada. Ahora lo veréis, se puede luego hacer o trabajar con estos datos dentro del informe. Le voy a aceptar y se me va a abrir un informe, ¿vale? Voy a aceptar, de nuevo a aceptar y se me abre el informe, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es meter nuestros datos, ¿no? Somos un ingeniero, somos un consultor, tenemos que meter nuestros datos, ¿no? Metemos una portada, por ejemplo, ¿no? Insertamos en, a ver, configuración de portada, por ejemplo, proyecto, cálculo viga carril, el cliente pues será Industrias Cárnicas, por ejemplo, un ejemplo, y el ingeniero, pues bueno, ingeniero, pues el nombre del ingeniero calculista que haya hecho esto. Vamos a aceptar y se nos va a generar una portada donde se va a ver el puente grúa, se van a ver estos datos, etc. Podemos cambiar el encabezado y pie de página, por ejemplo, podemos poner nuestro logo, ¿no? En configuración, en el encabezado y pie de página, por ejemplo, el logo de la empresa, pudiéramos seleccionar, por ejemplo, el logo, yo he puesto el logo del Global, voy a aceptar y vemos que tengo mi logo de la empresa para darle más profesional. De nuevo en configuración, encabezado y pie de página, puedo poner mi nombre, mi dirección, mi código postal, ¿verdad? Puedo poner la fecha en la que hemos hecho el proyecto, la información que queremos poner en ese proyecto, etcétera. Podemos alinearlo a la derecha, a la izquierda, es decir, podemos personalizar, ¿eh?
De forma que podríamos quitar el pie de página, este que veis aquí debajo, pues si no queréis mostrar el software con que está hecho, o sí, con el que queréis, etcétera, ¿no? Más cosas que podéis hacer. Bien, pues como he dicho antes, por ejemplo, podemos aquí en Craneway, podemos insertar una imagen, por ejemplo, podemos ir, voy a volver a Craneway, cierro el informe, le digo que lo guarde, y por ejemplo, estamos interesados, sabemos que la combinación 67 era la más desfavorable para los resultados, ¿no? Pues hacer una impresión masiva, ¿no? Por ejemplo, voy a imprimir gráfico, ¿vale? Impresión en serie, los resultados, quiero ver, atención, de la combinación 67, los esfuerzos internos, quiero ver todos los esfuerzos, ¿no? Porque esta es la combinación más desfavorable de esfuerzos, ¿vale? Vamos a aceptar. Y voy a pedirle, por favor, que cada imagen de esfuerzos, tal y como está aquí, me ponga el 33%. Voy a poner envolvente 20 de diseño en resistencia. Voy a aceptar y que me muestre el informe al finalizar, y ahora veréis cómo voy a hacer una impresión en serie. Es decir, yo he configurado eso y ahora en mi informe, ¿vale? Voy a tener todos los gráficos. Aquí los veis, yo puedo decirle, por favor, empiece en una nueva página, y tengo todos los gráficos pintados, voy a maximizarlos, en mi informe. Envolvente diseño de resistencia, pues bueno, aquí estoy viendo el programa, nos muestra el axil, ¿no? En kilonewton, aquí tengo viendo las fuerzas cortantes, en este caso deformaciones creo que era, etcétera, ¿no? Es decir, estoy haciendo una impresión de todos los resultados que quiero mostrar a mi cliente, resultados de resistencia, ¿verdad? Si quisiera, por ejemplo, bueno, no lo he dicho, pero también aquí maximizando, veis en detalles, podréis insertar, por ejemplo, en selección, datos, una pestaña de contenidos, de tópicos, de mi informe de cálculo, el índice que todos conocemos. Bueno, aquí lo veis en el contenido para que, por ejemplo, y ahora pedimos que Craneway inicie una nueva página. Pues bueno, mi informe empieza con una imagen, voy a verlo aquí, de mi guía carril, los datos del ingeniero, mi contenido, mi logo, mi nombre de empresa, y aquí veis el índice donde se ponen todos los resultados, ¿no? Si quisierais, por ejemplo, mostrarle al cliente o a la persona que queréis del cálculo, insertar una imagen, bueno, tan sencillo como, bueno, cerrarlo aquí, lo guardo. Por ejemplo, estoy interesado en que mi cliente vea el caso de carga desfavorable para la resistencia, habíamos dicho, ¿no? Voy a render 3D en el CO67, ¿vale? Que me pinte, por ejemplo, todas las cargas, ¿vale? Tal que así, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, le doy un imprimir pantalla, me abro Paint, lo pego, ¿verdad? Esto podéis hacerlo con cualquier imagen, no solo con una imagen de estas, una foto o lo que sea. Una foto que tengáis de la vía carril, si la habéis producido ya, copiáis, archivo nuevo, no guardar, pegar, copiar, y ahora en mi informe voy a aceptar, en Craneway voy a aceptar, en Craneway abro el informe de nuevo, lo tengo aquí, informes, por ejemplo, si quiero insertar una imagen aquí, insertar, imagen del portapapeles, título, cargas, diseño, resistencia, y aquí debajo veis que tenéis la imagen que acabamos de hacer, cargas, diseño, resistencia, pues bueno, está aquí representada esa imagen si quisierais meterla también en vuestro informe, ¿vale? Son algunas de las ideas que quería mostraros, cierro el informe, lo guardo, y bueno, esto es básicamente todo, lo que podéis hacer con Craneway, podéis incluso preguntarme preguntas, voy a chequear si tenemos algunas preguntas, simplemente lo último que quería mostraros aquí en las deformaciones, en ver cómo podéis ver las deformaciones de diferentes opciones, en líneas, solo las secciones de colores,
Podéis ver también, pues bueno, los apoyos, etcétera. Bueno, esto es todo. Voy a ver si tenéis alguna pregunta más y si no voy a dar por finalizado el seminario. Disculpad, pongo la presentación. Voy a ver si tenéis alguna pregunta. Vale, hay algunas preguntas, me comenta José. Voy a maximizar, a ver. Ahí donde tenemos las preguntas, un momento. Vale. ¿Se podría diseñar empernado para empalme? Sí, al fin y al cabo, Ángel Luis, lo que puedes hacer es diseñar la unión dentro de Craneway. Cuando te refieres a la unión, entiendo que te refieres a la unión de la viga carril con el pilar inferior. El programa lo que te da son las reacciones de la viga carril. Ese cálculo de la unión de la viga carril con la viga inferior no te lo da. Lo tienes que hacer aparte, puedes utilizar el RSTAP, puedes utilizar nuestro programa RFEM para calcular la unión de la viga carril con el pilar inferior. Si quisieras calcular un empalme empernado, es decir, una unión atornillada de esa viga carril, de nuevo, no podrías hacerlo en el sentido de que solo has soldado, en el sentido de que necesitas un módulo de uniones. Puedo agregar las columnas con este programa, necesitas RSTAP, ¿vale? Tú podrás abrir con RSTAP, podrás abrir Craneway y podrás seguir diseñando el resto de la estructura con RSTAP. Más preguntas que tenemos por aquí, es decir, el programa Craneway está pensado para el diseño de vigas carril, no para el modelado de la estructura inferior, sino para viga carril, de forma que puedas dar el informe al cliente, etc. O obtener, también no lo he dicho, es muy importante, dejadme que os lo muestre. Aquí cuando imprimimos, es muy importante en el informe, como decía antes, en datos, abro el informe, introducir, aquí cuando le doy a selección, en resultados, introducir, muy importante, los esfuerzos en los apoyos. Esa tabla de esfuerzos en apoyos tenemos que meterla porque ese dato es fundamental para diseñar el resto de la estructura, los pilares, etcétera, ¿vale? Vamos a ver esfuerzos en apoyos, veis que va a ser una tabla, ¿vale? Este esfuerzos en apoyos, aquí la tenéis. Veis que tenéis una tabla donde se dan los resultados de los esfuerzos en apoyo. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. PX, PI, PZ. Estos datos los tiene que saber el calculista que va a calcular las columnas, el que va a calcular el resto de la estructura. ¿Vale? Es importante eso. Buenas tardes. Quisiera saber si se puede modificar los parámetros para el cálculo de fatiga. Sí, Nicolás. Pregunta que nos hace Nicolás. ¿Se puede modificar los parámetros de cálculo de fatiga? Sí. Voy a mostrarlo dónde se puede modificar. En Craneway. ¿Vale? Vuelvo a abrir Craneway. En detalles, ¿vale? Fatiga y soldaduras. Ustedes aquí podrían modificar los detalles de la clasificación. O si preferís, podéis modificar los coeficientes lambda U del parámetro según la norma. Es decir, si modificáis estos coeficientes, vais a modificar la combinación de fatiga. De esta forma vais a poder modificar y adaptar a vuestra normativa los datos de fatiga que necesitéis. Aquí los veis, son estos datos, los que tenéis que modificar. Recordad, os lo he hecho en la presentación, cuando comprobábamos fatiga, aquí lo tenéis. La carga de fatiga es el factor de amplificación dinámica por lambda. Lambda se clasifica, se calcula según la clase, de forma que esa lambda que vais a utilizar para fatiga la podéis corregir. Si estáis haciendo un proyecto en Sudamérica, la podéis corregir a los datos de vuestra normativa local. Como digo, disculpad, modificando estos datos, el usuario puede modificar
la comprobación de fatiga, ¿vale? ¿Más preguntas? Recordad que es un programa de cálculo de vigas carril, por lo tanto no tiene sentido comprobar la estructura inferior o no comprobar la estructura inferior. A ver. Más preguntas que tengamos por aquí. Vale. El vídeo se está grabando y se va a remitirse, así que no preocuparos por eso. ¿Cómo pasa las cargas al moverse por el riel a la viga carril? Las cargas es muy sencillo. Si el carril está en la parte superior, las cargas se aplican en la parte superior, pues es la fuerza por la excentricidad, tienes un momento y las llevas, es trasladar fuerzas. El programa lo hace automáticamente, hace una traslación de fuerzas de forma automática. Dice, además, quisiera saber si se puede colocar una viga acompañante para reducir la distancia de pandeo lateral torsional. Sí, habéis visto que lo he hecho. Yo he añadido apoyos verticales en el ala superior para simular esa constricción de evitar el pandeo lateral, ¿vale? Como os he dicho, esa es la forma en la que tenéis que controlar el pandeo lateral de esa viga carril, añadiendo esos apoyos superiores que os he mostrado antes. Recordad, aquí en Craneway, cuando vais a apoyos, en geometría, aquí podríais meter, pues, como he dicho antes, ahora ya he perdido los resultados, pero bueno, no importa. Aquí un apoyo superior, ¿vale? Y de alguna forma estás simulando una celosía que controla el pandeo lateral de esa viga carril, ¿vale? Podríais incluso meter la constante elástica de esa celosía, si la podéis calcular con RSTAT, ¿no? Para calcular esa celosía para evitar el pandeo lateral. Muy bien, esto es todo. Muchas gracias por atender a la presentación. Espero veros en próximos seminarios web. Si tenéis, voy a poner la despedida. Si tenéis dudas, podéis escribirnos a info@global.com, llamarnos a este número de teléfono, os vamos a atender en español. Como digo, os veo en el próximo seminario web. Hablaremos de RSTAP, hablaremos de RFM5, hablaremos de cálculo de estructuras, de diseño estructural. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima.